Cordial saludo. El día de hoy estudiaremos las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia es la herramienta que utilizamos para representar de forma abreviada el conjunto de los datos. Lo primero que debemos hacer es identificar qué datos tenemos y cuántas veces se repite cada uno. Entonces, empecemos. Tenemos el 9, que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Luego tenemos el 10, que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces. Luego tenemos el 11, que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y por último tenemos el 8, que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Luego de que tenemos nuestros datos identificados de forma individual y las veces que se repite cada uno, empezamos a armar nuestra tabla de frecuencia. Para nuestra tabla de frecuencia, la primera columna, que será XY, va a representar cada uno de los datos ordenados de menor a mayor. Sería 8, 9, 10 y 11. X, Y son los datos. Nuestra segunda columna, que va a ser FI, es donde vamos a anotar la frecuencia de los datos. Debemos recordar que la frecuencia es las veces que se repite cada dato. Tenemos el 8 se repite 7 veces. El 9 se repite 7 veces. El 10 9 veces. Y el 11 9 veces. La siguiente columna va a ser la frecuencia acumulada. Por aquí, frecuencia. La frecuencia acumulada va a ser la suma de nuestras frecuencias con el acumulado anterior. Como para la primera fila no tenemos una fila anterior, nosotros vamos a escribir la misma frecuencia del 8, que en este caso es 7. Para el 9 vamos a sumar la frecuencia, que es 7, más la frecuencia acumulada anterior, que en este caso también es 7. 7 más 7, 14. Para el 10 vamos a sumar el 9, que es la frecuencia del 10, más el 14, que es la frecuencia acumulada del 9. 9 más 14, 23. Y por último, la frecuencia del 11, que es 9 más 23, que es la frecuencia acumulada del 10. 9 más 23, 32. Este dato que tenemos aquí debe ser igual al total de los datos que tenemos. Como tenemos 32 datos, entonces la frecuencia acumulada de la última fila va a ser 32. La siguiente columna la vamos a representar como HI. Y HI es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos va a decir en qué porcentaje se encuentra nuestro dato en el conjunto de los datos. Es decir, dentro del 100% de los datos,
qué porcentaje pertenece en este caso a 8. Y para hallarlo, nosotros vamos a dividir cada frecuencia entre el total de los datos. Es decir, 7 entre 32, 7 entre 32, 9 entre 32 y 9 entre 32. Y por último tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Se representa con una H mayúscula. En esta se va a presentar el porcentaje de todos los datos que son iguales o menores al dato donde estamos posicionados. Por ejemplo, con el 8 vamos a tomar la frecuencia acumulada y la vamos a dividir entre el total de los datos. 7 entre 32, con el 9, 14 entre 32, con el 10 es 23 entre 32 y con el 11 es 32 entre 32. Debemos tener en cuenta que nosotros esta casilla la podemos representar como un decimal o como un fraccionario. En este caso yo los estoy dejando como fraccionario. Y debemos tener presente que esta casilla de aquí debe ser igual a 1, es decir, al 100% de los datos. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero que este video les sirva para repasar sobre el tema. Nos veremos en el siguiente video con otro ejemplo de tablas de frecuencia.